Hola, hola, muy buenas colegas, compañeros y demás. En esta oportunidad vamos a iniciar con el curso de Derecho Civil. Empezaremos con el libro segundo del mismo. Para este curso es fundamental que tengan a la mano el Código Civil, una herramienta que vamos a estar utilizando, y les recomiendo, los invito a nuestra página Derecho Fácil SEO. Allí encontrará información útil para todos los que estén incursionando en sus estudios académicos de Derecho. Pues bien, empecemos. En el libro segundo, por favor, podemos ubicarlo en el libro segundo del Código Civil. Vamos a empezar con la clasificación de las cosas. Empezaremos a, si bien nos iniciamos con el código, vemos que en sus primeros artículos hablan sobre las cosas. Pues bien, eh, primero iniciar con que las cosas se clasifican en cosas corporales o incorporales. ¿Esto qué significa? Pues bien, las cosas corporales son aquellas que tienen una existencia material evidenciable. O sea, se pueden ver, se pueden oír, se pueden palpar. Ejemplo, una casa. Las cosas incorporales son aquellas que son entes abstractos, son creaciones humanas. Muchas son el futuro de una cultura. Ejemplo, una canción. Una canción no es algo que se puede palpar, se puede oír, pero no es algo evidenciable, no tiene una existencia material evidenciable. Entonces, primero, dejar esto claro. La mayoría de las cosas que se regulan son corporales. Y estas, entonces, las vamos a clasificar en muebles o inmuebles. O no las clasificamos, así se clasifica el Código Civil. Las clasifica en cosas muebles o inmuebles. Bien, las cosas muebles podemos ubicarnos en el artículo 655. Se clasifican a su vez las cosas muebles en muebles por naturaleza y muebles por anticipación. Las cosas muebles tienen esas dos clasificaciones. Cuando hablamos de muebles por naturaleza es porque su naturaleza es moverse. Si nos vamos al tenor literal de la palabra, aquel que no se mueve solo, pero es susceptible de que lo muevan. Ejemplo, los animales, los vehículos. Y en los muebles por anticipación vamos a hablar de aquellas cosas que, aunque están unidas a un inmueble, son consideradas muebles por la ley. O sea, hablamos de una especie de ficción, y esa ficción son los muebles por anticipación. O sea, aquellos que, aunque ahora no son consideradas inmuebles, la ley los considera muebles, a pesar de que no lo son. Por ejemplo, las cosechas de mangos, una cosecha de papa, de yuca, etcétera. Podemos irnos al artículo 659 para que revisen lo que dice la norma. O sea, es una ficción pragmática, es que sean miles de cosechas. Bueno, el- seguimos con los inmuebles. Los inmuebles los podemos encontrar, este artículo, podemos irnos al artículo 656. Lo que vamos a hablar es que son aquellas cosas que no pueden moverse de un lugar a otro. Ejemplo, un edificio. Y a su vez, las cosas inmuebles se distinguen en inmuebles por naturaleza, inmuebles por adhesión e inmuebles por destinación. Bueno, cuando hablamos de inmuebles por naturaleza, son aquellas que produce la naturaleza. Vaya, vaya. Si nos vamos al tenor literal de la palabra, mas no es una creación del hombre. Ejemplo, un solar, el suelo o el subsuelo. Cuando hablamos de inmueble por adhesión,
son las cosas que se adhieren a un inmueble. O sea, el criterio jurídico es que las cosas por adhesión se dañen al tratar de retirarlas o desprenderla. Entonces, si la cosa no se daña, significa que son muebles. Porque muchas veces existe esa confusión de qué es mueble por adhesión o inmueble por adhesión o es un mueble. Entonces el criterio jurídico es que si se a tratar de retirarla o desprenderla de la cosa, si no se daña, si la cosa no se daña, significa que son muebles. Ejemplo de de inmueble por adhesión, las baldosas. Si uno va a retirar una baldosa, se va a dañar. Si está pegado, vemos que va a haber un daño, entonces es un inmueble por adhesión. Bueno, entonces cuando hay duda, se debe de mirar si la cosa se puede quitar sin provocar daño alguno. Si causa daño, va a ser inmueble por adhesión. Por ejemplo, podemos hacer un ejemplo de una lámpara. Vemos que la lámpara está al techo, vaya. Entonces, vamos a tratar de quitar, digamos, el foco. Vemos que lo podemos quitar fácilmente. Entonces, ese no será un inmueble por adhesión. Bueno, en cuanto al inmueble por destinación, vemos que es otra ficción legal. O sea, consiste en que la ley considera inmueble una cosa que por naturaleza no lo es. Por su naturaleza no es que es un inmueble. Un ejemplo de eso, vamos a hacer una finca. En ella, pues, digamos que hay una marranera o un vehículo. Y para transportar o para hacer oficios de la finca, pues es necesario este. Entonces, este vehículo que tiene un uso exclusivo para la administración de la finca se va a considerar como inmueble por destinación. Entonces, si se va a vender la finca, la ley va a considerar que el vehículo que se utiliza para oficios esenciales de la finca es un inmueble por destinación. Y este debe entrar en el inventario de la propiedad. O sea, es fundamental porque, o sea, ¿por qué va a entrar el inventario de la propiedad? Precisamente porque es fundamental para el funcionamiento de la misma. Y decide efectos patrimoniales. Sin embargo, podemos sacar, complicar un poco la cuestión y podemos hablar de aquel que no es, vaya, de aquel que es alquilado. ¿Qué pasa si es alquilado? Si nos vamos a la casuística y complicando las cosas. Pues bueno, eh, no puede ser incorporado al inventario. O sea, es un bien ajeno. Y así podemos encontrar varios ejemplos de la vida real, inclusive, complicando un poco las situaciones. Pues bien, para los requisitos para que haya o para que sea considerado un inmueble por destinación son tres. El primer requisito del que vamos a hablar es que la destinación del mueble al inmueble sea exclusiva. Por ejemplo, o sea, un tractor, un camión que presta el servicio a tres fincas del mismo propietario, o sea, un uso exclusivo de esta. El segundo requisito es que el propietario del mueble debe ser propietario del inmueble, los dos. Y tercero, que la destinación exclusiva debe ser decidida por el propietario. Estos son requisitos fundamentales, o sea, no puede, se tienen que cumplir todos, no es que se cumpla uno y otros no, son requisitos. Cuando hablamos de la destinación exclusiva, hablamos de ese momento de negociación, o sea, no es retroactiva. Bueno, seguimos con la dinámica. En esa dinámica, entonces vemos que con las cosas incorporales, ¿no? Ya hablamos de las cosas corporales, ahorita hablemos de las cosas incorporales. Bueno, entender que las cosas incorporales son derechos concebidos. Entender eso, son derechos concebidos. O sea, y esos a su vez tienen su clasificación. Esos derechos concebidos se clasifican en reales o personales. Y a su vez los reales hablamos de principales y accesorios, y personales hablamos de conductas
de dar, hacer y no hacer. O sea, mientras los reales hablamos de cosas, en los personales hablamos de conductas, de obligación. Bien, entonces, bueno, antes, o sea, en los antiguos derechos romanos, ya los juristas clasifican los derechos en reales y en personales. Los derechos reales, vamos, que son los que se ejercen sobre las cosas, son aquellos que se ejercen sobre las cosas. Y este término proviene del latín que significa res. Pues bien, estos se tienen a su vez clasificación en principales y accesorios. Los principales es el derecho real, es principal cuando no necesita otro derecho que le sirva de pago o de causa. Es decir, no necesita de otro al cual amarrarse, por decirlo así. Ejemplo, digamos que yo o X persona compra un animal, un perro, y se hace dueña. Ella no necesita de otro derecho para poder decirse que es dueña, ¿no? Ella pagó el precio, muy seguramente, y ya con eso es constituido dueña, no necesita de otro derecho al cual amarrarse. Y podemos irnos al artículo 728, aquí vemos en el esquema están los respectivos artículos, y en los derechos accesorios, entonces vamos al artículo 729. Este, al contrario de los principales, se supone necesariamente de otro derecho que le sirva de soporte. Ejemplo, el banco es un poseedor accesorio que tiene derecho real accesorio. Este también puede ser natural. Pero entonces, al hablar de bancos, podemos, por ejemplo, el titular de una hipoteca es un banco y el de la propiedad es una persona. El derecho de hipoteca es accesorio en todo. Decimos que la causa de una hipoteca es una deuda. Allí el por qué es accesorio. Un ejemplo fundamental dentro de esto. Bueno, seguimos dentro de esta clasificación con los derechos personales. Los derechos personales vemos que son conductas. Son conductas. Hablar de derechos personales siempre tenemos que hacernos un esquema mental de conductas. Pero, o sea, siempre en los derechos personales nos vamos a encontrar dos sujetos, un acreedor y un deudor. Siempre. Bueno, esos pueden ser más personas, más acreedores, pero en general, acreedor y deudor. El acreedor podemos ser acreedor tres personas, deudor otras tres personas, pero eh, hablemoslo en este caso, en este ejemplo, vamos a hablar de un acreedor y un deudor, como lo muestra en la imagen. Entonces, mientras que el acreedor es el que puede exigir, es el que exige algo, el deudor es el que debe cumplir. El acreedor está exigiendo, el deudor tiene que cumplir. Entonces, el objeto de los derechos personales consiste en exigir a otro una conducta. Ya habíamos dicho que son conductas, pues bien, consiste en exigirle una respectiva conducta. Y uno dirá, bueno, ¿cuál es conducta o qué tipo de conducta se le va a exigir? Conductas de dar, hacer y no hacer. Una conducta de dar, cuando hablamos de dar, estamos hablando de transferir a otro la propiedad de algo mediante un acto ya sea oneroso, como la venta, o gratuito, como una donación. A eso nos estamos refiriendo, transferir la propiedad. Cuando hablamos de hacer, es cuando alguien se obliga a realizar un hecho. Ejemplo, un constructor o un maestro de obra se contrata para construir un muro, lo contratan. Aquí no está transfiriendo nada, sino que nace la obligación de hacer. En el momento en que se compromete, nace la obligación de hacer ese muro. También entonces vemos la obligación de no hacer. Cuando alguien se obliga a no hacer, estamos hablando de una abstención, se abstiene de hacer algo. O sea, el régimen jurídico de no hacer es excepcional. Por eso es su ámbito, decimos que es muy estricto. Un ejemplo de no hacer.
Un ejemplo de no hacer, podemos ver que, por ejemplo, una propietaria de un inmueble, o una propietaria una propietaria de de un hotel, o de un motel, o de una propiedad, por ejemplo, un establecimiento de comercio, que es donde se ve mucho esto. Entonces lo vende. El comprador se pone una cláusula donde le dice al vendedor que se obliga a no hacer, o sea, a no abrir ese mismo establecimiento o uno parecido a una cantidad o un límite de 5 kilómetros a la redonda, o de impedirle que abra al frente. Pero vemos que aquí se obliga de abstenerse a algo, y de no mediar un contrato, pues lo puede hacer libremente. Pero entonces vemos que se establece algo consensual en un contrato, que en este ejemplo de un establecimiento de comercio, donde se le dice, le vendo el establecimiento, pero usted no puede abrir otro cerca mío, ejemplo, cerca 5 kilómetros alrededor de este establecimiento. Pero son casos muy estrictos, por ejemplo. Y de igual forma tiene tres limitaciones. Tiene la constitución, la ley y la moral y la ética. Son tres limitantes a esta conducta de no hacer. Por ejemplo, voy a la casuística para hacerlo mejor explicado. Por ejemplo, yo leo algo que atenta contra la constitución política. Yo le ofrezco a tal señor o a una señora una cantidad determinada de dinero para que no se case. Esto evidentemente no tiene validez. ¿Por qué? Porque se está estableciendo un derecho fundamental en el cual ella o él decide libremente si se casa o no. Entonces está atentando contra la Constitución. O por ejemplo, la ley. En el código de policía se establecen multas, por ejemplo. Por ejemplo, al realizar necesidades fisiológicas en la calle, o en caso de ruido, y etcétera. Y otra vez, un ejemplo, que una persona le ofrezca determinada cantidad de dinero a otra para que haga sus necesidades fisiológicas en determinado lugar, o para que haga algo, o para que no haga algo que atente contra esa ley. Por ejemplo, la necesidad fisiológica, le ofrezco determinado dinero y digo, haga esto. Entonces podemos ver, o para que vaya y orine en el poste de la esquina, podemos ver que esto no tiene validez, ya que la multa se encuentra establecida en la ley. Otro ejemplo, pues las cauciones que establece el código de policía y demás. Y la moral y la ética. Por ejemplo, ofrecerle o establecer un contrato a una persona para que baile desnudo, o para que haga un acto que atente contra la moral. Y entonces son limitantes que hay, son esas tres limitantes que podemos sacar muchos ejemplos. A su vez, hay un caso colombiano en el cual podemos evidenciar esto, en el cual se estableció una recompensa, fue ya hace mucho tiempo, donde se le da una determinada recompensa para entregar a una persona viva o muerta. Evidentemente el señor se apareció y entregó la persona muerta. La entregó muerta. Obviamente ese acto, ese negocio que hubo no tenía validez de ninguna manera, porque atentaba con todo. Entonces, así muchos ejemplos podemos sacarlo en la vida cotidiana. Los invito a toda la comunidad a que a que, a que visite el sitio web derechofacil.co, derechofacilco.es. Pueden encontrar información muy útil para toda la comunidad jurista y demás. A su vez, podemos seguir nuestras páginas de Facebook, ahí se estará compartiendo información útil. Además, a los estudiantes en, que estén incursionando en la carrera de Derecho. Y seguimos en otro tiempo
con este curso de Derecho Civil, libro segundo. Hoy fue la primera clase. La segunda clase vamos a iniciar con la clasificación de las cosas de acuerdo con el propietario. Y a su vez vamos a hablar sobre los bienes públicos y demás. Que tengan muy buenos días, colegas, abogados, amigos, etcétera, etcétera.